Fantástico, pues este año que queremos centrarnos en resistir la tentación de dejar lo que hemos creído y la tentación de caer en aquellas cosas que nos separan del Señor, tenemos dos series, una los viernes y otra los domingos. La de los viernes es Resistiendo la estupidez en Proverbios, menos el viernes que viene que tenemos un tema teológico y después oraremos, pero a partir del 4, los que queréis uniros a este tema, estamos los viernes orando al Señor específicamente por esto y con la serie Resistiendo la estupidez en Proverbios. Los domingos comenzamos esta nueva serie que se llama Resistiendo en el Evangelio, Resistiendo en el Evangelio. Y hoy haré la introducción y una reflexión sobre los primeros 9 versículos. El mensaje general de la carta de los Gálatas es básicamente resistir en el Evangelio que recibieron y disfrutar de la libertad que Jesucristo les había traído a sus vidas. Pablo en Gálatas los llama a no abandonar el Evangelio que conocieron de un principio sin añadirle ni quitarle nada, y 2, a disfrutar de la libertad que, guiados por el Espíritu Santo, tenían para poder vivir una vida santa y una guía a través del Espíritu Santo. Así que vamos a tener 12 predicaciones acerca de la carta de los Gálatas y son un poco repetitivas en cierta forma porque el mensaje es bastante homogéneo, pero si Pablo lo repitió tanto, también nos hace falta a nosotros escucharlo una y otra vez, ¿verdad? Así que vamos a tener 12 predicaciones y hoy es la primera. Os voy a explicar el contexto histórico. Nosotros venimos después de 2000 años, pues de nuestra propia historia, de dónde hemos llegado, cosas que tenemos aprendidas, revoluciones industriales, digitales, informática. Hay que pelar todo eso para llegar a qué comprendían los Gálatas, los que recibían la carta en la época, y aplicarla entonces a qué podemos entender nosotros. Así que vamos a explicar un poco del contexto. Pablo ha fundado unas iglesias en Galacia. Galacia es la provincia romana en Turquía y se le llamaba Galacia porque unos galos de Francia bajaron y conquistaron, invadieron y se expandieron en esa zona de Turquía. Entonces, los Gálatas es la región romana que es más o menos lo que es ahora Turquía. Pablo había ido allí enviado y iba fundando iglesias. Y muy pronto, lo que Pablo diría que eran unos parásitos, venían por detrás barriendo en donde él había pasado, en vez de empezar sus propias cosas, había llegado y iban diciéndole a la iglesia: muy bien, habéis creído en lo que Pablo ha dicho, pero Pablo solo ha dicho la mitad, falta la otra mitad, falta la parte, la consecuencia de lo que habéis creído. No sabemos si la carta es después de su primer viaje, que sería Hechos del 3 al 14, si cogéis Hechos veréis, sería el contexto de Gálatas, o después del concilio. ¿Os acordáis que no sabían si los gentiles se tenían que circuncidar o no? Hicieron un concilio en Jerusalén y Pablo después fundó otras iglesias en el norte de Turquía, en el norte de la provincia de Gálatas, y esta carta sería esa del norte. No sabemos bien, pero yo creo que es antes del concilio. No sabemos si fue antes del concilio o que el concilio no sirvió para nada y Pablo les tiene que volver a escribir. Bueno, la mayoría cree que es antes del concilio. Y entonces coincidiría con que Pablo ha fundado estas iglesias después de que los judíos lo persiguieran, lo apedrearan, lo dejaran medio muerto no, creían que estaba muerto. No es de extrañar que Pablo subiera al tercer cielo. El Señor le diría: no, todavía no, venga, para abajo. Y funda estas iglesias pues con todo este esfuerzo y con toda esta persecución. Así que si estamos en esa época es el año 50 después de Cristo.
Y Pablo vuelve a su ciudad, a la ciudad donde los habían enviado, en la iglesia de Antioquía, y se entera de que estos falsos misioneros van barriendo por sus iglesias que él había fundado y que les había llevado esta libertad en Cristo, diciendo algo así: mira, Pablo os ha dicho la verdad, fantástico, pero no es una verdad completa. Los misioneros que venían de Jerusalén les dirían, por lo que leemos en Gálatas, algo así parecido. Mira, nosotros somos los cristianos originales y os vamos a explicar cómo se vive esto de creer en Jesucristo. Jesucristo es el Mesías judío, por lo tanto, si os queréis identificar con él, ¿qué os tenéis que hacer? Judíos. Es muy fácil. Mesías judío para los judíos. Si quieres identificarte con tu Mesías y ser parte del pueblo de Dios, te tienes que hacer también judío. Además, Pablo también es judío. Nosotros solo vemos en la perspectiva de Pablo, ¿verdad? Porque en cierta forma somos fruto de esta forma de evangelizar que tenía Pablo. Pero os doy un spoiler. Los Gálatas y las iglesias de Pablo creyeron a estos misioneros de la iglesia de Jerusalén o creyeron a Pablo. Spoiler, os estoy diciendo el final. Creyeron a Pablo y nosotros somos, en cierta forma, consecuencia de todo eso, en el que no tuvimos que hacernos judíos para creer en Jesús. Pero, ¿qué pasa si soy descendiente judío, tengo genes judíos y me quiero hacer judío además de ya creer en Jesús? ¿Debería o no si debería? ¿Podría hacerme judío? No con un celo simplemente para hacer algunas costumbres para poder evangelizar, sino hacerme judío. Y es más, si vives aquí o eres descendiente de gente que vivió aquí, según la Universidad de Pompeu Fabra y Leicester, mínimo de un 20% de nosotros viene de judíos sefardíes. Tenemos una diapositiva de posibles apellidos descendientes de judíos de la península ibérica, ¿vale? García está. Ya estáis buscando el vuestro, ¿no? Estáis casi todos. O el primero o el segundo. ¿Vale? O sea, prácticamente todos, ¿no? Ahí están. Yo creo que lo del 20% es poco. Creo que lo del 20% es poco. Vale, la quitamos porque os veo más interesado en eso que en mi predicación. ¿Me puedo decidir a ser judío? ¿Debería o es opcional? Míralo desde la perspectiva de Jacobo, el medio hermano de Jesús, de los apóstoles de la iglesia original de Jerusalén. Isaías 51:1. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tu ropa de gala, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más volverá a entrar en ti ningún incircunciso ni impuro. El futuro será que ningún incircunciso ni impuro. Nosotros entendemos ahora que será de corazón, ¿no? Ezequiel 44:9. Así ha dicho el Señor Dios: ningún extranjero, incircunciso de corazón, incircunciso de carne, de todos los extranjeros que están entre los hijos de Israel, ninguno entrará en mi santuario. Y tenían metido en sí, ¿no?, lo que habían aprendido de sus padres. Las promesas son para ti y para tus hijos para siempre. Estatuto perpetuo te he dado. Los judíos en Jerusalén, en Galilea, creen en Jesús, pero siguen siendo judíos, siguen yendo al templo a orar, siguen comiendo comida kosher, siguen sin mezclarse con gentiles. ¿Os acordáis de Pedro para ir a la casa de un gentil, Cornelio, lo que el Señor se le tiene que aparecer directamente? En el principio ellos siguen siendo lo mismo que han sido siempre, pero creyendo en el Señor Jesús. Habían recibido el Espíritu, habían recibido a Dios de una forma totalmente diferente a cualquiera de otros de los judíos que no habían creído en el Mesías, pero seguían siendo judíos. Y de repente, un fariseo llamado Saulo, que antes nos perseguía, imagínate tú, los de la iglesia de Jerusalén,
nos llevaba a la cárcel, nos mataba, apedrearon a Esteban, metían a nuestras mujeres y a nuestros hijos, nos perseguían por todos lados. Ahora este fariseo empieza a predicar el evangelio en el imperio y en vez de traerlos a la iglesia cristiana, coge y se inventa su propio tipo de iglesia. ¿Cómo puede haber ninguna unidad entre nosotros y ellos? ¿Cómo podemos comer con estos nuevos cristianos paganos si no se hacen judíos? ¿Cómo podemos mantener la pureza del evangelio? ¿Entendéis que la intención original tampoco creo que fuera demoníaca, sino que les costaba tremendamente entender lo radical y revolucionario del evangelio de Jesucristo? En sus cabezas dirían, esto hay que pararlo, ¿no? Esto hay que ir y llevarles el mensaje real. Además, era una guerra cultural. Los judíos, depende de las ocasiones, siempre que hablamos de los contextos, no es lo mismo el año 1 que el año 200, que el año 40, pero más o menos los judíos en la mayoría de épocas se asociaron con los romanos muy pronto para quitarse a los griegos y tenían ciertas ventajas en el imperio. Incluso a veces no pagaban ciertos impuestos. Se les oía, los recibía el emperador, eran legales, tenían pues cierta importancia en todo el imperio. Pero los judíos eran habitantes de segunda, no eran ciudadanos romanos. Uno que nacía en Jerusalén, por muy Jerusalén que fuera, no era ciudadano romano. Tú nacías en otra ciudad romana y de nacimiento, como Pablo, podías ser ciudadano romano. Tú como judío eras ciudadano, no, ni siquiera ciudadano, eras habitante de segunda. Y además eras ridiculizado por una cosa muy importante en la época para los hombres de la época. Los judíos se circuncidaban y tú me dirás, a ver quién iba a ver eso. Pero es que se veía. Tú vas a jugar a algún sitio, vas al gimnasio y después ¿qué haces? Vas al vestuario y te ves desnudo con los hombres. Yo no sé por qué no ponen cosas separadas, pero en la época de Pablo, todas las ciudades, incluyendo Jerusalén, desde Herodes, eran netamente ciudades romanas. Tenían termas, tenían cuadrigas, era un imperio romano en todos lados. El deporte lo hacían desnudo, las termas donde se socializaban se hacían desnudos y imaginaos las estatuas estas romanas, habéis ido a algún museo, alguna estatua romana desnuda, ¿no? El ideal no es circuncidado. Veo aquí algunos niños, no creo que pase nada. El ideal romano no es circuncidado. Para los romanos, según Filo, era despreciable. Era como lascivo que hiciesen algo así. Eran despreciados. Pero de repente estos que te desprecian, que te ridiculizan, se convierten a tu Dios, pero no se hacen judíos. Es decir, me dan la razón, pero no quieren hacerse como yo. Esto no lo quiero, ¿no? Ellos tienen que hacer lo mismo que nosotros y darnos la razón. Tú llevas adorando a tu Dios un montón de siglos, creen en tu Dios, pero no quieren vivir como tú estás viviendo. Hay una guerra cultural, hay un choque entre la iglesia judía cristiana en Jerusalén y lo que Pablo estaba haciendo en el resto del imperio. ¿Y por qué la iglesia de Gálatas, por qué las iglesias de Pablo tan radicalmente quieren hacerse judíos? Creo que por dos cosas principales. ¿Cómo aceptan este mensaje de empezar a hacer cosas tan costosas del día a día, ¿no? Uno, con esta libertad que traían en Jesús, algunos tirarían hacia hacer lo que me da la gana. Entonces el judaísmo le daba ciertas reglas, ¿verdad? Uno encuentra la libertad en Cristo y después se empieza a preguntar, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer no? El judaísmo le daría cierto contexto. Y otro, este cierto contexto, a algunos les trae confort. Tener ciertas reglas, esto sí, esto no, todo así, a algunas personas les trae gran confort. Y el otro es porque cuando encuentras a Jesús quieres casi cortar con el pasado. Encuentras una vida tan increíble que quieres radicalmente romper con el pasado. Y hacerse judío era una rotura total con cualquier cosa de lo que habían vivido antes. ¿Habéis conocido a estas personas que han tenido una vida, un cambio radical
y de repente cortan con todo, se vuelven totalmente radicales, no quieren hablar con nadie que no sea cristiano, no quieren comer, no quieren hacer nada que no sea cristiano, que no quieren escuchar nada que no sea cristiano. Es un cambio, ¿no? Es como si se van al otro extremo total cuando estamos en el mundo y tenemos que alcanzar al mundo, ¿no? Pues la iglesia de Gálatas enseguida, por una razón o por otra, enseguida absorbe este evangelio y empiezan a seguir los calendarios, la circuncisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la reacción de Pablo? Por muy comprensible que fuera, Pablo había comenzado una revolución. El cristianismo, Cristo había hecho una rotura total del velo. Empezó a enviar el Espíritu y Pablo lo veía con sus ojos a hombres que no estaban circuncidados, a gente que no cumplía ninguna ley judía. Sin seguir ninguna ley estaban recibiendo el Espíritu, estaban recibiendo a Dios mismo como David o mejor que David, como los mismos apóstoles, como Pablo mismo. La revolución que comenzó Cristo al cumplir toda la ley Él e ir a residir a los corazones de personas que no estaban cumpliendo la ley, era tan grande que el cristianismo no se podía quedar como otra facción del judaísmo. No podía ser judaísmo, saduceos, fariseos y cristianos, otra nueva parte del Sanedrín. El cristianismo en Cristo era totalmente una rotura totalmente diferente, una revolución mundial en el que volver al pasado, volver a las normas estrictas que estaban dadas por un tiempo para diferenciarse del resto y simbolizar la santidad de Dios, ya no servían. Ya tenías que ir al futuro, a vivir en el Espíritu en Cristo. Volver al pasado no era solamente negativo, era perjudicial para aquellos que lo hacían. Es como si tú conduces un Ibiza, ¿no? Conduces un Ibiza, muy bien, te regalan un Ferrari y decides conducir el Ferrari con el freno de mano puesto. ¿A dónde llegas más lejos? ¿Con el Ibiza o con el Ferrari? Una vez que recibes a Cristo no puedes tirar para unas costumbres que te apuntaban a Él. Una vez que llega lo que te estaban explicando, no puedes seguir con el freno de mano puesto. Es como, os voy a plantear una situación hipotética que no se va a dar porque las cosas no funcionan así, pero podría ser algo así. Imagínate que tienes un problema de estómago muy grande, ¿vale? Y hay una nueva medicina experimental que han hecho que es totalmente nueva y te la van a dar, pero no hay. No te ha llegado todavía, ¿vale? Pero te dan el bote con la receta y con las indicaciones, ¿vale? Para que empieces ya tú a prepararte y a seguir ciertas cosas que tienes que seguir para tomarte la medicina. Por ejemplo, no tomes alcohol, no la mezcles con alcohol, la tienes que tomar en ayuna, no puedes comer con sal para tomarte esta medicina, no sé qué, no sé qué, no sé cuándo. Y tú empiezas ya a prepararte y a hacer estas ciertas dietas y tal para poderte tomar la medicina. Llega un día que te dan el bote con la medicina y dices tú, fantástico, ya tengo la solución para mi estómago. Te lo tomas y te tragas el bote. Eso era creer en Cristo y querer volver otra vez a las obras de la ley. Bueno no te iba a ser. Así que Pablo escribe esta carta envenenada. Pablo está muy rebotado, muy, muy rebotado. Pablo, que significa pequeño, les escribe, ¿conocéis alguna persona pequeña que lo compensa con mucha mala uva? Como mi perrita, mucha mala uva. Pablo aquí escribe con mucha mala uva. No va al cuello. No, en otras cartas saluda, alguna conoce a mi perra, se están riendo. Alguna saluda y le dice que está orando por ellos, que está contento de que su fe se esté propagando. No. Aquí en Gálatas va a muerte, va a algo que a él le estaba pareciendo que era no un retraso, que era completamente perjudicial, iba a destrozar el mensaje de Cristo. Pablo le dice literalmente en el versículo 8 y 9, aquellos que os están diciendo que volváis a las reglas o que vayáis, porque nunca habían estado, que vayáis a esta vida de reglas estrictas, que sean anatemas.
literalmente objetos de destrucción divina. Es en Josué 9 cuando tienen que destruirlo todo. Les está diciendo que os vayáis al infierno donde Dios os destruya y os desaparezca. Radical, ¿no? Pablo está muy, muy enfadado. Está diciendo que sean anatemas, eliminados, objetos de destrucción divina. Porque imagínate Pablo, la vida de Pablo. Pablo dice que seguía la ley al milímetro. No seguía la ley. Estaba la ley para la gente normal y después estaban los requisitos que tenían que cumplir muy estrictos los sacerdotes a la hora de sacrificar. Ya las reglas cotidianas eran estrictas, en el que en todo lo que hacías tenías que estar pensando en la santidad de Dios, en la forma en que tú vivías para diferenciarte de un mundo pecador. Pero a la hora de sacrificar tenías que llevar unas reglas todavía mucho más estrictas. Pues los fariseos aplicaban estas reglas de los sacerdotes a su vida cotidiana, es decir, eran los más estrictos de los más estrictos, porque en el Antiguo Testamento decía que el pueblo de Dios era una nación ¿de qué? De sacerdotes. Entonces los fariseos aplicaban las leyes sacerdotales a su vida cotidiana. Un hombre que ha vivido con todas esas leyes y de repente va y ve que unos gentiles paganos comiendo McBacon con queso, que sabéis un poquito del Antiguo Testamento, sabéis que McBacon con queso, vienen otros y le dicen que tiene que volver al Happy Meal de McNuggets de pollo. ¿Sabes? Como, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo venga a personas que no están siguiendo todas estas reglas que eran buenas en un momento para diferenciarse de un mundo pecador, pero llega Cristo y ahora ya no tienes que seguir esas reglas, solo tienes que seguir lo que te dice el Espíritu, que en muchas ocasiones es mucho más estricto que eso, pero es en libertad, en amor, es algo que Dios te da a ti en tu corazón para hacer, es algo que Él te empuja a hacer. Dios ha llegado en sus vidas. ¿Para qué quieren hacer algo que simboliza lo que Dios va a hacer en las vidas de algunos? Si ya lo ha hecho en ti. Y Pablo se horroriza y les dice, no podéis hacer esto, no podéis volver a algo que ya yo hacía y he encontrado la libertad en Cristo para no seguir todas estas reglas que eran temporales. Así que Pablo empieza la apología de quedarse en un cristianismo puro, en un cristianismo de libertad y un cristianismo en el que el Espíritu de Dios te iba a decir cómo vivir, no unas reglas anteriores que hablaban de Cristo. Entonces empezamos con el versículo número 1. Lo voy a hacer así un poquito ligero. Versículo número 1. Si queréis abrirla, lo podéis abrir las Biblias porque voy a ir versículo por versículo. Versículo 1. Son solo 9, no os preocupéis, ¿eh? ¿Vale? Solo 9. Vamos por el primero. Empieza. Pablo utiliza su nombre romano, no utiliza su nombre hebreo, Saulo, sino le dice, yo soy Pablo, soy uno de vosotros. Se identificaba con ellos. Hacedme caso a mí que yo soy uno de vosotros, ¿vale? Pero soy Pablo, pero soy apóstol de Jesucristo y del Dios Padre, ¿verdad? Soy apóstol. Apóstol significa enviado. Pero en la concepción hebrea, en la concepción de Pablo, el apóstol era como un apoderado. Era la palabra salía. El salía, el enviado, según podemos leer en el Talmud, en las explicaciones judías de lo que era un apóstol de alguien, era como el representante, el embajador, el apoderado. Si el salía, ¿vale?, se casaba con alguien, tú estabas casado con alguien. Si tú enviabas a un apoderado, un salía, a un apóstol, a que se casara, tú estabas casado con esa persona. Si tú enviabas al salía, te daba miedo tu mujer y enviabas a otro más grande para que se divorciase de ella, tú te habías divorciado de ella. El que era lo que hacía el salía, lo que hacía el apóstol, lo hacía el que lo enviaba. Pablo les está diciendo, lo que yo os he dicho es tan bueno como si os lo dice Cristo mismo. Lo que yo os digo, además, nos dice después, no me lo dijo nadie, es que además me lo dijo Cristo mismo. Lo que yo os he dicho es mensaje directo del Señor. Soy apóstol de Cristo. Versículo 2.
Y lo confirman mis hermanos que están conmigo, seguramente Bernabé y los cristianos de la iglesia de Antioquía. Si alguien te viene y te dice, el Señor me ha dicho que pum, 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 pum. Si no hay un número de cristianos que creen en lo mismo, si no hay un número de, si el Señor no le ha dicho lo mismo, un número de personas significativas, tómalo con unas pinzas muy, muy grandes. Pablo le está diciendo, no solo me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho a esta gente que nos escribe. Y tengo aquí mucha gente que cree exactamente lo mismo y que está orando por vosotros para que creáis y os mantengáis en exactamente lo mismo. Le dice versículo 3, gracia y paz. Aquí Pablo está haciendo una mezcla de lo que era la salutación, el saludo de la época griega, latina, con el saludo hebreo. Gracia decían los latinos, los romanos, y shalom, ¿verdad? Paz decían los hebreos. Él lo mezcla y dice gracia y paz. En cierta forma lo que le está diciendo es muy profundo. Hasta que no tengas la paz del Señor no encontrarás su gracia. Pero le está diciendo, yo sé cómo mezclar estas cosas. Yo sé cómo mezclar el Mesías judío con vosotros siendo no judíos. Yo sé cómo mezclar estas cosas. Sé cómo lo tenéis que hacer. Yo soy judío, pero también soy romano y sé cómo tenemos que creer y cómo tenemos que vivir la vida en Cristo. Versículo 5, y le da la gloria a Dios por los siglos de los siglos. Esto que para nosotros es como una coletilla, que suena muy bien, por los siglos de los siglos. Imaginaos la mentalidad pagana. Todos tenían algún tipo, fuera sirio, fuera romano, en el que en el cielo había como una especie de Olimpo o un sitio de multitud de dioses. Y ellos se peleaban, también hacían que se pelearan los humanos en guerras y tal. Uno a veces ganaba, otro venía por detrás, le pedía favor al Dios supremo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que unos creían y hacían en un momento no era lo mismo que a lo mejor siglos después ellos tendrían que mejor orar a otro Dios que es más poderoso ahora. No. Lo que os estoy diciendo es el final. Solo hay uno, solo está este. Y es por los siglos de los siglos. No va a cambiar este mensaje. Os lo he dicho y llegará hasta el final de los tiempos. Es un mensaje eterno. Este es el definitivo, el único y definitivo. Versículo 6. Se dirige entonces a ellos directamente. Le dice, estoy sorprendido, pero no como algo contento, ¿vale? No como, ¡ay, qué sorpresa! Sino, ¿cómo? Estoy maravillado, irónicamente hablando. Es, ¿cómo ha podido pasar esto? Que os hayáis, literalmente les dice, desertado, que os hayáis alejado. ¿Cómo habéis desertado? Es la palabra que se utilizaba cuando tú eras seguidor de un filósofo y desertabas para irte con otro filósofo. Se veía fatal en la época, era una deserción. Es como si eres del Barça y te vas al Madrid, eso no... Dale, tú eres del Barça y te puedes hacer del Nasty, pero del Madrid no, ¿me entendéis? Es que no podía, esto no... ¿Cómo podéis? ¿Creéis que estáis añadiendo algo, pero es que estáis desertando directamente del mensaje original que creíste? Como tan pronto, por eso creo que es en el primer viaje misionero, porque enseguida que Pablo se fue, llegaron estos misioneros. Dios había inaugurado para los judíos y para los gentiles una nueva forma de relación, en que la fe no se ejercía a través de hacer un montón de cosas, de dieta, de limpieza, sino que la fe se recibía directamente por alguien que ya había cumplido todas las cosas posibles dentro de lo que era la ley. Dios te abría como un templo a su espíritu, a Dios mismo, y a partir de ahí vivías esa vida con Dios. No podías amarrarte, regularte por unas cosas que habían sido temporales y habían sido un mensajero para llevarte a ser templo del Espíritu Santo. Versículo 7. Porque lo que os han dicho es como una añadidura, pero la palabra que él utiliza es hetero, es otro. No es algo además de, es completamente otro evangelio. Es
otras noticias, pero no son buenas noticias, son malas noticias. Habéis desertado, habéis cambiado. Y les dice, incluso si yo mismo o el ángel o un ángel os dice que se tiene que vivir de otra forma, sea anatema, sea destruido, se vaya al infierno. No hay otro mensaje, este es el que es. Si el ángel Gabriel os da el Corán, que contradice al Evangelio, sea anatema. Si el ángel Moroni te da el libro del Mormón, sea anatema. No hay otro mensaje. Ese es el mensaje original. Cualquier otra cosa no viene de Dios, porque Dios es superior a cualquier ángel. ¿Y el mensaje quién se lo dio a Pablo? Dios mismo. O sea, algo inferior no puede invalidar lo superior. A mí me lo dio Cristo. Si te viene un ángel, es inferior. No le hagas caso. El mensaje original de Cristo, de Dios mismo, es el mensaje que tenemos, el Evangelio. La razón principal por la que Pablo escribe es que no se le puede añadir nada ni quitar nada al Evangelio de Cristo. No podemos añadir doctrinas más profundas o experiencias místicas o bautismos o conocimientos más elevados. Cristo es la revelación superior. No hay nada más profundo ni nada más elevado. Este es el Evangelio de Cristo. Dios mismo se hizo uno de nosotros en Jesús para ser el humano perfecto e inocente que pagaba toda nuestra imperfección y culpabilidad delante del juez justo que es Dios, para que nosotros recibiéramos el indulto total y pudiéramos comenzar una nueva relación teniendo a Dios mismo en nuestros corazones, disfrutando de ese Dios de bondad y de libertad. No hay nada más elevado, no hay nada más profundo, no hay nada más que añadir, no le puedes quitar ni añadir nada. No hay nada más elevado, más profundo, más liberador, ni más necesario que lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios puede hacer en ti. Cualquier añadidura es locura humana. Y eso es lo que le va a decir a partir de ahora en Gálatas y lo que vamos a estar escuchando domingo tras domingo. ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros? ¿Cómo podemos traer eso a nuestras vidas? Seguro que cuando yo he ido hablando ya habéis ido aplicándolo vosotros mismos a vuestros corazones, así que podemos tener 200 aplicaciones diferentes porque el Evangelio es súper rico, ¿verdad? Pero yo he pensado en dos, ¿vale? He pensado en estas dos. Uno, ¿has conocido el Evangelio? ¿Por qué te alejas de él? ¿Por qué en ciertos momentos de nuestra vida decidimos alejarnos de él? Si lo hemos conocido, si hemos conocido su libertad, ¿a dónde vamos? Si nos alejamos, ¿hacia dónde queremos ir? Porque hacia Dios no es. ¿Qué hacemos cuando nos alejamos del Evangelio? ¿Lo has conocido? ¿A dónde vas? ¿Crees que puedes añadir al amor que tienes por Cristo otro amor más? ¿Crees que le puedes añadir un poco de, tengo amor por Cristo, pero le quiero añadir un poquito de amor a los juegos de azar, al sexo, a amistades peligrosas, o un poquito de esto, un poquito de lo otro? No existe Cristo y, solo existe Cristo. Cristo te lo dio todo, por lo tanto, todo amor que tengas en tu vida tiene que adorar a Cristo, si no, no puede coexistir. Todo, no puede haber nada al lado de, solo es Cristo. Cristo te lo dio absolutamente todo. Lo único que puedes hacer es darle todo a Él. Todo amor inferior tiene que adorar y tiene que ensalzar el amor que tenemos por Cristo. Dos, y es más sutil, un poquito más rebuscado, pero creo que aplica perfectamente. Y creo que todos luchamos con esto, unos más, unos menos. Algunos tienen una tendencia superior a esto, otros tenemos menos tendencia a esto. Pero, ¿has intentado tú añadir alguna vez a lo que ha hecho Cristo un poquito de culpa? Me explico. Yo sé lo que ha hecho Cristo por mí, ¿vale? Pero hago algo malo, caigo en alguna tentación, hago algo malo. Entonces digo, bueno, de perdidos al río. Pues ya
pues ya hago lo peor y voy a pagar por este pecado semana y media de culpa. Me voy a pasar semana y media sin acercarme a Dios, no puedo casi ni orar, no puedo leer la Biblia, hasta que lo haya pagado lo suficiente para volverme a Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Queriendo pagar un poquito, queriendo pagar la cuenta chica. Te invitan tus padres a comer, se gastan un pastizal y te los llevas a tomar un helado y pagas la cuenta chica, ¿no? Y ya te sientes ya, ¿no? Ya he contribuido. Muchísimas veces queremos poner un poquito y es orgullo, es querer nosotros pagar parte de lo que Cristo ya pagó por completo. No podemos añadir nada a lo que Cristo ya ha hecho. La culpabilidad es fantástica. El que no tiene culpa es un psicópata, ¿no? Pero ¿para qué sirve? Es una herramienta espiritual, una herramienta humana para saber lo que está mal. Una vez que sabemos lo que está mal, pedimos perdón de verdad, nos volvemos inmediatamente a Cristo y todo lo demás de culpa es algo egoísta, algo orgullo en el que queremos pagar nosotros también un poquito, aunque sea. Es querer añadirle algo a lo que Cristo ya ha hecho. Pero no solo lo hacemos con nosotros, también lo hacemos con los demás. Somos cristianos, ¿no? Creemos que si otra persona pide perdón a Jesucristo, toda su culpa está pagada, ¿no? Pero me hacen algo, ¿no? Según lo que me hayan hecho, un día de silencio, no saludo, esto se merece 3 vueltas de cara y que mis hijos tampoco le hablen. Hasta que yo no vea que... Oye, si la persona de verdad se ha arrepentido y tú lo sabes, si la persona de verdad le ha pedido perdón a Cristo y si Cristo pagó su culpa, ¿cómo puedes tú añadir castigo a lo que te han hecho? Te ha hecho mucho daño, te pide de verdad perdón. Y tú sabes que es de verdad. No puedes culparlo y culparlo y culparlo y culparlo y traerlo y traerlo y traerlo. Cada vez que a ti te viene el dolor, tendrás que ir a Cristo, que ya lo pagó. No puedes ir a darle caña a esa persona. Si Cristo lo pagó, está pagado, consumado es. No podemos añadirle nada a Cristo. No quiere decir que a lo mejor yo decida que el Señor me está llevando a que no me relacione de cerca más con esa persona, porque le voy a permitir que siga pecando contra mí. Tampoco podemos dejar que la gente peque, ¿no? Entonces, oye, no voy a... lo tengo que mantener a cierta distancia. Que el Señor lo bendiga, lo perdono totalmente, pero cada vez que me acerco a Él, Él peca contra mí, le estoy aumentando pecado a su vida. Lo voy a mantener. Os gusta mi filosofía, ¿no? Esto es en casos excepcionales, ¿eh? El Señor nos pide vuelta a la reconciliación, ¿eh? Esto estamos hablando de cosas muy excepcionales. Pero ¿me entendéis que tú y yo queremos añadirle castigo o culpa a lo que Cristo ha hecho? Y esa tendencia es continua y tenemos que darnos cuenta que a Cristo no se le puede añadir absolutamente nada. Concluyo. ¿Tú sabes lo que es no solo sentirte perdonado, sino estar realmente perdonado? Tú puedes sentirte perdonado. Dice, he hecho este daño y voy a dedicar mi vida a los pobres o voy a ir de rodillas a Lourdes o voy... Que yo haga eso no quiere decir que la persona me haya perdonado. Incluso si alguien me dice, ¿estás perdonado? Te lo puedes decir de palabra y en el fondo cada 25 minutos acordarse y maldecirte. O tú puedes ir a terapia y sentirte perdonado y decir, me siento perdonado, pero que tú te sientas perdonado no es estar perdonado. Tú te puedes sentir perdonado y lo que tú has hecho no se ha compensado, nadie lo ha compensado. Tú sabes lo que es ir a Dios
que te dé el perdón y que Él pague y compense tu perdón para que estés realmente perdonado? ¿Sabes la libertad que hay en Dios? ¿Sabes la increíble sensación de saber que da igual cómo me siente, que me puedo sentir no perdonado o culpable de millones de cosas, que delante de Dios da igual cómo yo me sienta, que yo estoy perdonado? ¿Quieres esa libertad? Ora conmigo. Dios de los cielos, quiero tener tu libertad, Señor. Quiero sentirme perdonado del pasado, del presente y de todo lo que haga, Señor. Quiero en ti encontrar esa libertad, Señor. Sé que tú solo la puedes dar. Sé, Señor, que en ti solo puedo encontrar paz y en ti solo puedo encontrar la gracia para recibir el perdón de mis pecados, Señor. Te pido en esta mañana que vengas a mi vida. Te pido en esta mañana que me ayudes a parecerme más a ti, Señor, a superar todas aquellas cosas que no puedo superar por mí mismo, pero contigo sí. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues nos ponemos de pie y vamos a reflexionar en esto cantando esta canción.